Estamos con la constitucionalista Beatriz Ramírez, con quien vamos a analizar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, si bien ha llamado la atención por el tema de que permite la participación política de los condenados por terrorismo que hayan purgado condena, eh, abre una peligrosa puerta que no ha sido muy destacada y que queremos comentar con Beatriz. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en estos días que no son tan buenos para el país? ¿Qué tal? Para explicar un poquito, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia con la que permite que condenados por terrorismo que hayan purgado prisión puedan postular a cargos de elección popular, o sea, a la presidencia, a los municipios, a los gobiernos regionales y al Congreso. Pero esta sentencia abre la puerta para que condenados por otros delitos graves como corrupción, narcotráfico y violación sexual también puedan ser candidatos. Explícanos, por favor, de qué manera el TC ha abierto esta peligrosa puerta. Muy bien, de repente lo que conviene es que las personas que nos siguen en Epicentro tengan presente que hay una serie de normas que se han emitido en los últimos años para tratar de mejorar quienes acceden a los cargos públicos. Ujú. Entonces, primero se hizo una reforma constitucional para impedir que aquellas personas que tienen sentencia puedan acceder a cargos públicos, pero eso cubre el periodo de tu sentencia, no cuando ya cumpliste la pena que te han impuesto, porque cabe la posibilidad de que nunca hayas pisado una cárcel. Entonces, para eso se sacó una ley especial, que es la que particularmente nos ha traído el problema ahora con el TC, que es la ley 30717 que se dio en el 2020. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que para poder acceder a cargos públicos se hacían una serie de modificaciones sobre quiénes iban a poder postular. Y allí se decía que ya no solo ciertas personas que estuvieran condenadas por delitos, sino inclusive por algunos delitos, inclusive aquellas personas que se hubieran rehabilitado. Para quienes nos siguen, ¿quién es una persona que se ha rehabilitado? Es aquella persona que ya terminó de cumplir su condena, ya pagó la reparación civil y por lo tanto, en principio, ya está, digamos, con todo OCA para la sociedad, salvo algunos regímenes especiales de rehabilitación que se han creado en el 2018 para algunos delitos especialmente graves. La regla es que tú cumples tu pena, pagas tu reparación civil y ya automáticamente es borrón y cuenta nueva. Ujú. Bueno, esta norma señalaba que no había borrón y cuenta nueva, sino que ciertos delitos que eran los de drogas, corrupción, terrorismo y violación de la libertad sexual, inclusive si tú estabas rehabilitado o rehabilitado, no podías acceder a cargos públicos representativos. ¿Cuál es el problema? Como tú bien anunciabas, las personas que tenían una condena por terrorismo llevaron no solo esta norma, sino múltiples normas que les impedían hacer un montón de cosas de cara a la administración pública y el Tribunal Constitucional les ha dado la razón declarando inconstitucionales varias normas, incluyendo esta. El asunto es que cuando han declarado inconstitucional un extracto de esta norma, no solamente han declarado inconstitucional la parte referida a la rehabilitación por casos de condena de terrorismo, con lo discutible que eso puede ser, sino que se han declarado inconstitucional todo, con lo cual ya no puedes tú poderle prohibir a una persona que ha sido condenada y ya salió y se rehabilitó por estos delitos de drogas, corrupción, de violación de la libertad sexual o terrorismo, acceder a cargos públicos representativos. Ujú. Como tú bien señalabas, el tema del principio de resocialización, ¿no? Uno de los fundamentos de la sentencia es que las normas impugnadas, como la que también comentabas, que es la ley 30717, vulneran el principio de resocialización, ¿no? Porque se presume que toda persona que ha cumplido una condena está rehabilitada y puede insertarse en la sociedad sin ningún tipo de límites a sus derechos, como el límite a la participación política. ¿Qué opinas tú de este argumento del TC? Yo lo que creo es que el Tribunal Constitucional ha hecho una mala ponderación del valor de la resocialización que es constitucional, pero que no es absoluto. Entonces, claramente toda persona que ha cometido un delito tiene un derecho a que una vez que lo ha cumplido pueda reinsertarse en la sociedad. O sea, claramente ese mandato de resocialización existe. El asunto es absoluto, es decir, se puede reinsertar en cualquier área de la vida porque nadie niega el derecho de una persona a poder trabajar, ¿no? O sea, poder formar su empresa, sacar su RUC, poder hacer alguna actividad en el sector privado. Lo que estamos discutiendo es, ¿estas personas podrían insertarse a la vida política pública, postular a cargos de elección popular? Obviamente eso es un ejercicio de ponderación. Hay personas que te dirán que les parece que sí. Yo soy de las que cree que lo ideal sería que no,
Creo que ciertos delitos son particularmente graves y creo que inclusive aunque ya tú hayas pagado tu deuda con la sociedad, el haber cometido esos delitos, con lo difícil que es en el Perú, David, que te condenen, o sea, porque acá la regla no es que te condenen, la regla es que te absuelvan o que te archiven el caso. Entonces, si es tan difícil que te condenen, con lo difícil que es que te condenen, el que tú hayas tenido una condena por estos delitos de corrupción, violación de la libertad sexual, algo relacionado con drogas o terrorismo, hace que deberíamos replantearnos si esas personas podrían acceder a cargos públicos. Yo creo que en ese ejercicio de hacer este balance debería ganar que al menos para ese campo de la vida pública debería primar una restricción, ¿no? Pero claramente eso es opinable, yo creo que el tribunal debe haber hecho una ponderación diferente, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de los condenados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual que ya cumplieron sus condenas, ¿también esta sentencia abre la puerta para que puedan trabajar en el Estado e incluso fundar partidos políticos? Lo malo de esta sentencia es que deroga varias normas sí y varias normas no. Entonces, esta norma lo que creo es que no hace una distinción entre qué es lo que debería sí derogarse y no. Por ejemplo, ¿qué cosas se demandaron en esta sentencia? Se demandaron impedimentos para la carrera educativa. Se demandaron impedimentos de código penal. Se demandaron suspensiones de la patria potestad respecto de los hijos. Se demandaron inhabilitaciones de carácter perpetuo para acceder a ciertos cargos de la función pública. En algunos casos el tribunal ha dicho infundado y en otros casos ha dicho fundado. ¿Qué casos, por ejemplo, ha dicho fundado? Respecto de restricciones de la patria potestad, por ejemplo, ha dicho Ujú. fundado. O sea, por ejemplo, no te pueden restringir el contacto parental por antecedentes de caso. Ahí sí se ha cuidado de decir terrorismo. Ya, ok, Ujú. terrorismo. Pero en otros casos no se ha cuidado de precisar que solamente se trata de casos de terrorismo, cuando las prohibiciones no solamente incluyen el supuesto terrorismo, sino violación de la libertad sexual o, por ejemplo, drogas o, por ejemplo, corrupción, ¿no? Por ejemplo, el tema de los partidos políticos. En los partidos políticos, solamente para dar un panorama, aunque no es exactamente lo que estamos conversando, se señalaba, hay una restricción de aquellas personas que están procesadas por ciertos delitos para poder fundar partidos políticos. Esta sentencia dice no. Si tú no has tenido una condena y solamente estás procesada, esa restricción de estar procesado no te puede impedir hacer vida política. Entonces, esa parte también se ha declarado fundada para todo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí, a pesar de que en este expediente solamente se ha discutido la materia de terrorismo con lo sensible que es para nuestro país, no se ha tenido no se ha tenido esta suficiente prolijidad de distinguir que algunas restricciones no solamente eran para casos de terrorismo, sino para otros delitos particularmente graves que se habían asimilado a esa condición. Ujú. Ahora, considerando la gravedad de la crisis política y social en la que nos encontramos y en la que hay demandas por reformas políticas para mejorar la representación, ¿hasta qué punto es grave esta sentencia del TC que permite que personas que han cumplido condena por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual puedan postular algo que ya se había prohibido? Yo creo que es particularmente grave porque nos regresa al debate de idoneidad, ¿no? Una de las cosas que más se discutió en el gobierno del expresidente Castillo era la idoneidad para ejercer cargos públicos e inclusive se sacó una ley porque creo que a todo el mundo le queda claro que había una falta de idoneidad en el nombramiento de cargos públicos de confianza, ¿no? Aquí son cargos de votación popular, pero la lógica debería ser la misma. Ya el Congreso había aprobado la idea de que hubieran ciertos estándares mínimos porque es obvio que los partidos no necesariamente filtran bien. Entonces, como los partidos no necesariamente filtran bien, las normas tienen que ponerles un filtro mínimo para que sobre eso los partidos nos den una mejor oferta electoral. Entonces, al quitar ese filtro, nada te garantiza que los partidos van a respetar un mínimo, ¿no? Un mínimo que por lo menos nos permita no tener a ciertas personas con algunos antecedentes dudosos, ¿no? Una persona quizás más proclive a dejarle la voluntad de la ciudadanía más abierta te dirá, David, pero
cada persona, mujer o hombre de nuestro país, puede escoger. Si quiere escoger a una persona que ha sido, digamos, ya rehabilitada por haber cumplido su pena por un delito de drogas, es su libertad, ¿no? Eso es, digamos, una postura absolutamente, digamos, liberal, si quieren llamarlo así, pero yo creo que los estados pueden permitirse poner alguna serie de restricciones, ¿no? Obviamente esa es una postura ponderativa. Yo creo que en un momento como el nuestro, en el que pensamos que hay que mejorar un poco el perfil, hay que recortar un poquito la amplitud que tienen los partidos para la oferta, ¿no? Sí, ahora el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ya abrió esta puerta. ¿Qué se puede hacer, considerando que ellos, digamos, tienen la última palabra? ¿Hay algún camino para evitar que esto se plasme en la realidad? Yo diría que hay dos cosas que se pueden hacer, David. Uno, yo estaba esperando que desde el año pasado, desde noviembre, salga una aclaración de esta sentencia. Es decir, para que el mismo tribunal señale, en realidad me equivoqué al derogar todo. Si iba a derogar, lo iba a derogar solo para terrorismo, porque por último fue lo único que me demandaron. Me demandaron solo todas las restricciones de terrorismo. Mal o bien, eso es lo que se discutió y voy a hacer una aclaración para decir que no se extiende a drogas, no se extiende a corrupción, no se extiende a violación de la libertad sexual. Pero esa aclaración no ha salido en todo diciembre y no ha salido en la quincena de enero. Entonces, yo la verdad es que ya no sé si va a salir. Yo lo he visto hasta hoy día en la mañana, antes de juntarnos contigo, David, y no hay ninguna aclaración del tribunal. Entonces, eso podría ser un camino. Y lo otro podría ser una nueva norma del Congreso, porque toda norma que sale del Congreso se presume constitucional. Entonces, la emisión de una nueva ley por parte del Congreso, que no sería, digamos, una novedad que el Congreso emite una norma, no necesariamente apegándose a los mandatos que da el Tribunal Constitucional. Eso siempre ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país, eso está permitido. A volver a discutir qué tipo de requisitos queremos para acceder a cargos públicos, así como se ha discutido para la función pública en general, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver si el TC hace esta aclaración o si el Congreso toma el toro por las astas, por lo menos que se empiece a discutir este tema del que nadie está hablando lamentablemente. Muchas gracias, Beatriz, por tu participación en Epicentro TV. De nada, David. Solo que se hace una cosa. Yo creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad porque el Congreso puede hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en el 2018 se cambió que la rehabilitación por algunos delitos no sea automática y eso nos da un cierto nivel de paz. Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual desde el 2018 no tienen rehabilitación automática, sino 20 años después. Los delitos de corrupción no tienen rehabilitación automática, sino 20 años después, pero porque estos, en ese Congreso, se decidió que eran especialmente graves y no bastaba con pagar tu reparación civil y salir de la cárcel, Ujú, sino hacerle un régimen diferenciado. Y eso nos da un poquito de aire para esos dos grupos de delitos. Pero eso no quita el error de haber sacado otro tipo de delitos, por ejemplo, los de drogas, eh, y dejarlos ahí ya, inclusive para los que antes del 2018 se rehabilitaron, ya está, ya ganaron su rehabilitación y podrían volver a postular gracias a la sentencia del TCN. Entonces eso creo que muestra los problemas de no tener una actividad jurisdiccional un poco más puntillosa, pero también una labor congresal más activa en lo que realmente puede hacer la diferencia en la oferta electoral. ujú. Bueno, vamos a ver si algún congresista o alguna bancada toman este tema. Muchas gracias, Beatriz. Hasta la próxima. Gracias, David.